Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No dejaré de decir eso porque es la verdad. Hoy quiero darle gracias a Dios y quiero también invitar a aquellas personas que tienen tiempo para poder meditar en la bondad de Dios. El día de ayer hablaba acerca de aquel paralítico que Jesús levantó, lo sanó de una parálisis, y mencionaba también al ciego, y hoy voy a hablar de ese ciego que Jesús sanó. Era un ciego de nacimiento. Pero antes de hablar del tema, yo quiero decirle a usted que no tenga miedo decir que Dios ha sanado, que Dios lo ha sanado de su enfermedad. Hay mucha gente que tiene miedo a decir quién lo sanó. Vemos que este ciego de nacimiento que fue sano, él no tenía temor. Sus padres tenían temor, tenían miedo porque había persecución en contra de Jesús y sus padres tuvieron miedo. En cambio, este ciego, que ahora ya no es ciego, él puede reconocer y aún les predica a los fariseos, a los incrédulos. Yo quiero que usted busque en Juan capítulo 9, verso 1 en adelante, allí voy a leer. Pero antes de eso quiero orar para presentar este tiempo a Dios para que podamos ser bendecidos. Y de antemano le hago saber a aquellos que se preguntan el por qué siempre estoy haciendo uso de las redes como si soy alguien que no tiene trabajo. Déjeme decirle que mi trabajo es anunciar las buenas nuevas de salvación, enseñarle al creyente a vivir para agradar a Dios. Ese es mi trabajo. Y Dios me paga bien por ese trabajo. Y no fui yo quien buscó ese trabajo. Dios me invitó a trabajar para Él. Tengo ya muchos años de estar sirviendo de esta manera, pero también tengo señas en mis manos que trabajo en lo secular cuando tengo la oportunidad, porque tampoco me gusta estar ocioso. Así es que si hay algunos que piensan que por ocioso paso en las redes sociales, déjeme decirle que no es así, porque Dios me hizo un llamado a servirle solo a Él y pagarme lo que necesito para vivir. Incluso muchos saben que cuando Dios me llamó, mis hijos aún estaban pequeños, dependían de Dios y de mis fuerzas porque tenía que trabajar para darle los estudios. Ahora ellos ya son profesionales, dependen de Dios y de sus fuerzas. Ya no dependen de mí como papá. Claro, les doy la cobertura como padre, orando por ellos, aconsejándoles cuando tengo la oportunidad, pero ya no como cuando estaban niños. Y desde ese tiempo Dios me está proveyendo el sustento, el abrigo, aún hasta para compartir con aquellos que de momento Dios pone en el camino con una necesidad. Así es que quería aclarar esto porque hay algunos que se molestan y dicen, ¿cómo que este hombre solo en las redes vive? No se preocupe, este es mi campo de trabajo. Tengo ya muchos años de estar incursionando las redes sociales, anunciando la palabra del Señor, y muchos se han beneficiado. Y por eso le digo, no tenga miedo testificar quién lo ha sanado. Si usted ha obtenido una sanidad, no puede decir que es el hombre que lo ha sanado. Usted tiene que decir que Dios lo ha sanado. Así como este ciego tenía el coraje de decir
lo maravilloso es que yo, siendo ciego, ahora puedo ver. Me gusta esto. Antes de orar, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea el que me sanó, y a mí me abrió los ojos. Eso es lo maravilloso, testificar que Dios ha sanado. Buen Dios, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque me das el privilegio de estar siempre anunciando la verdad. Gracias por estos años que he podido obedecer el llamamiento de trabajar para tu reino. Gracias porque has dado la provisión. Hasta este día me has dado, has sobreabundado la provisión hasta para compartir. Gracias, buen Dios. Testifico esto al mundo para testimonio que tú cumples lo que prometes. Gracias, buen Dios, porque hasta aquí me has ayudado. Solo te pido la fuerza para continuar obedeciendo el llamado que me has hecho a servirte solo a ti. Por aquellos que tienen temor al servicio en tu obra, yo puedo dar testimonio de ello. Tú pagas bien a los que obedecen el llamamiento. Muchas gracias, buen Dios, por esta gran oportunidad que me das de poder tener acceso a tu palabra y acceso a aquellas personas que se deleitan conmigo en este alimento espiritual. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, como le decía, el día de ayer hablaba de aquel paralítico que habla la palabra. Ahora le voy a hablar del ciego que nació de nacimiento. Y dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Esto causó mucho que decir en aquel entonces, cuando dice la palabra, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Esta es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Hasta el día de hoy hay gente que se pregunta que por qué hay personas que nacen con una enfermedad, y quizá puede suceder como este ciego. No era porque habían pecado sus padres, mucho menos él, si él nació ciego. Entonces respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto puede suceder hoy en día, que alguien puede tener una enfermedad, que muchos se preguntan, ¿cómo es posible que Dios permita esto? O están atribuyendo a que sus padres pecaron, sin saber que Dios lo que quiere es manifestar su gloria. Yo he sido testigo de muchos casos donde hay matrimonios que han pedido por muchos años tener descendencia y no han podido. Y en un momento menos pensado, Dios ha presentado la necesidad y le hemos clamado a Dios, ahora tienen descendencia. En una oportunidad conocí a un joven que andaba arrastrado. No podía usar zapatos. Andaba arrastradita sus rodillas. Le clamamos a Dios y Dios hizo un milagro. Los milagros están vigentes y hay mucha gente que recibe milagros de parte de Dios, sanidades de enfermedades terribles. Algunos que nacieron con una enfermedad, otros que nacieron sanos pero enfermaron y reciben sanidad y tienen miedo testificar quién los sanó. Los milagros siguen vigentes, solamente hay que aprovechar, disfrutarlos y anunciar a los cuatro vientos
En mi caso, cuando yo testifico que Dios me sanó y me sigue sanando, me sigue dando vida, lo testifico sin miedo a la crítica, sin miedo a que la gente hable mal, porque lo he experimentado en mi propia vida. Y vemos, el relato continúa diciendo, Jesús, aquí en Juan capítulo 9, verso 1 le estoy leyendo, ya le leí el 2, el 3, ahora dice el 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, lo dijo Jesús. Ahora dice el 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo, con el dedo, lodo en sus ojos. Mire qué interesante está esto. Dice que Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Aquí me hace meditar cuando hay gente que quiere milagros de parte de Dios y no quieren hacer nada. No quieren ni siquiera tomarse una Tylenol para un dolorcito. Yo no soy de los que le hago promoción a los medicamentos de ninguna manera. No me gusta. De hecho, en cierta ocasión, alguien me ofreció entrar a un negocio donde se hace mucho dinero. Y máxime las personas que tienen tiempo, como en mi caso, que tengo mucho tiempo disponible como para entrar a un negocio por medio de las redes sociales. Hoy se pueden hacer negocios muy rentables y esta era la oferta que me estaban haciendo, promocionar medicamentos, vitaminas, y es muy rentable el negocio, pero no me gusta, porque a mí me gusta aplicar un medicamento que es muy efectivo, que yo lo he experimentado, y es a través de la fe en la obra que Dios es capaz de realizar cuando uno está enfermo. Entonces, me gusta orar por los enfermos y no me gusta recomendarles medicamentos, aunque no estoy en contra de ellos. Muchas veces yo me he tomado alguna pastilla y cuando me la tomo le digo, Padre, en el nombre de Jesús, declaro que esta pastilla será el medicamento. Pero otras veces solamente he orado, me he puesto la mano en mi cabeza y le digo, en el nombre de Jesús se va fuera este dolor de cabeza, o este dolor de estómago, este dolor de muelas, y he obtenido sanidad. Pero con esto no quiero estar diciendo que debemos de ser negligentes, porque veo en la palabra este relato y me impacta mucho lo que este hombre hizo cuando Jesús le puso lodo en sus ojos. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. No solamente fue necesario ponerle lodo en sus ojos, sino que fue necesario que él fuese a lavarse al estanque. Entonces vemos que este varón tuvo que obedecer la recomendación que Jesús le dio para poder recibir la vista, para poder recibir la sanidad. Entonces muchas veces tenemos que tener mucho cuidado, no ser tan tercos. Si a usted el doctor le recomienda un medicamento, Dios va a usar ese medicamento para que usted obtenga la sanidad. Pero hay gente que se cree tan espiritual que no quiere acudir a un medicamento. Y aquí podemos ver que este lodo que el Señor hizo fue como un medicamento, porque Él es el científico de científicos y Él ese lodo lo usó como un medicamento para curarlo de esa ceguera. Entonces vemos que sí es necesario que tengamos mucho cuidado, no seamos tan cortos, ¿verdad?, de entendimiento,
Porque hay gente que se muere por causa de no querer hacer un esfuerzo. Si este ciego hubiera dicho, si ya me puso lodo, suficiente, pero él obedeció. Y yo le voy a leer todo el relato porque está muy interesante. Entonces dice, cuando este ciego se fue a lavar al estanque de Siloé, dice la palabra que se lavó y regresó viendo. Dice el 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahí viene la situación, ahí viene el testimonio y el momento de poder decir, Dios me ha sanado. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Yo soy. Él tenía la convicción que él había sido sanado. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui. Escuche bien, cuando Jesús le dijo, ve al Siloé, este hombre no fue negligente, él fue y se lavó. Dice, ve al Siloé, lávate, y me lavé y recibí la vista. Este hombre fue. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Lo que sí sé es que me ha restaurado la vista. Ahora vienen los fariseos, interrogan al ciego. Como hoy en día hay muchos que cuestionan. A mí me preguntan, bueno, ¿y cómo hiciste para sanarte? Porque muchos conocieron mi estado de salud. Y ahora que soy un hombre sano, feliz, me siento contento de ser un servidor del Señor. Algunos me preguntan, ¿y qué medicina fue la que te cayó bien? Pues la medicina que fue aplicada fue la sangre de Cristo, que me limpió en primer lugar del pecado, me restauró y ahora estoy sano para anunciar que Cristo vive y que está siendo paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Si usted no se ha arrepentido de su pecado, venga a Cristo. No es necesario estar enfermo de otra enfermedad que no sea pecado para venir a Cristo. Entonces, cuando los fariseos empiezan a interrogar a este ciego, se pone interesante esto. Y dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Empezó la gran noticia. Similar como está hoy, cuando alguien, por ejemplo, estaba viendo en las redes sociales que está un personaje aquí en Honduras que habla idéntica a la India amarilla. Ahí están los medios de comunicación asustados, haciendo viral a una mujer. ¿Por qué no anunciamos con libertad cuando Dios ha obrado en nuestra vida? Por eso es importante que nosotros, los que somos creyentes, manifestemos que somos personas diferentes y la gente quede impactada de saber que ahora somos diferentes personas. Entonces dice la palabra que lo llevaron los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Al oír, vemos que entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Qué tremendo que hoy los milagros que Dios hace, por el hecho de que un siervo de Dios ha orado, por el hecho de que un siervo de Dios ha introducido en esa fe a alguien, empiezan a cuestionar los milagros y muchos no quieren testificar
lo grandioso que es Dios. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Estaban interrogando a los padres. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. ¿Sabe por qué dijeron esto los padres? Aquí mismo lo dice: pero como ve ahora, no lo sabemos. Esto lo dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Hoy en día hay muchos que están negando la existencia de Dios, tanto en un milagro que se ha efectuado en una vida, como en un cambio que Dios ha efectuado. Hay mucha gente que tiene miedo. Hace poco hablaba de eso, que dijo el Señor que cualquiera que le confiese a Él ante los hombres, Él le confesará ante el Padre. Y cualquiera que le niegue ante los hombres, Él le negará. Estos padres de este ciego tenían miedo, tenían temor. ¿Por qué? Porque si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Dice el 24:9 de Juan: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Dice el 26, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Escuche bien. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese hace su voluntad, a ese oye. Escuche bien, ya este hombre que había sido ciego les está predicando a los fariseos. Había habido un cambio en él. Había perdido el miedo, el temor de decir la verdad. Ahora, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viene de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. De ese temor, de ese miedo, muchos tienen hoy. No quieren testificar. En cambio, este varón que había sido ciego, él no tuvo temor de decir la verdad, quién lo había sanado, de decirles lo maravilloso que él había experimentado en su propia vida. Ahora, sin temor a ser expulsado, está testificando del que lo sanó. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Si Dios ha hecho un cambio en nuestra vida, no solamente tenemos que disfrutarlo, hay que compartirlo con otros, invitarles. Si yo vivo feliz, si yo soy bendecido, quiero que usted también sea bendecido y obtenga la sanidad de la enfermedad mortal que se llama pecado. Y esto solamente aplicándose
la sangre de Jesucristo que está vigente para limpiarnos de toda maldad. Si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, usted está ciego. Usted no puede ver. Aunque usted lea la palabra, no hay ceguera más grande que es poder leer la Biblia y no poderla entender. ¿Por qué? Porque usted todavía no tiene el espíritu que el mundo no puede recibir. El espíritu que le quita la ceguera a las personas para poder ver y entender la palabra se llama el Espíritu Santo, y eso lo reciben toda aquella persona que recibe a Jesús como su Salvador. Se le es quitada la ceguera, y esa ceguera la tiene usted si está sin Cristo. Yo antes leía, pero no entendía porque estaba ciego. Ahora puedo ver. Usted nació ciego espiritualmente y necesita a Cristo para que usted pueda ver. Por eso hay gente que aún predica la palabra de Dios, pero están ciegos y necesita aplicarse la sangre de Jesucristo. Ya no es el lodo, ya no es ese lodo que se le puso al ciego, sino que es hacer uso de la fe, lo que dice la palabra, que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él le levantó entre los muertos, somos salvos. Entonces se nos quita esa ceguera en la que nacimos, y la gente va a decir, y este no era aquel que andaba en las fiestas, en los bailes, mal hablado, hablando cosas malas, robando, haciendo daño. La gente va a decir, se decía de este ciego, no es este el que mendigaba, no es este el mujeriego, no es este el ladrón, no es este el que insultaba, el que golpeaba a la esposa. ¿Y cuántas cosas, etiquetas le van a poner? Cuando usted haya venido a Cristo, usted se convertirá en una nueva criatura, porque ahora ya no está ciego, ahora usted puede ver. A leguas usted puede ver, a kilómetros usted puede ver el mal que le viene a aquel que está en desobediencia, aquel que está sin Cristo. Le viene cosas graves. ¿Por qué? Porque camina a ciegas. En cambio, cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y ya podemos ver fácilmente. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu que el mundo no puede recibir, y entonces podemos vivir una vida con libertad para testificar quién nos ha sanado. Si usted ha recibido la salvación, gócese, manténgase a la expectativa, y si se enferma de alguna enfermedad, pídale a Dios que le dé la sanidad. Y si tiene que acudir al médico, pues tómese los medicamentos en el nombre del Señor Jesús y declare sanidad. Y si Dios le place, puede usted sanar. Y si esa enfermedad lo lleva a la muerte, no se preocupe, que habrá resurrección de vida para aquellos que morimos en Cristo. Y si estamos enfermitos y el Señor viene, pues hasta ahí llegó la enfermedad. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y nos encontraremos con Cristo en las nubes. Así lo dice la palabra. Yo no le estoy dando cuento, la palabra lo dice, que los que han muerto resucitarán. Pero hay unos que van a resucitar para vida eterna, pero los que no creen la palabra ya están condenados. Y resucitarán también, pero para vergüenza y confusión perpetua. Así lo dice la palabra. Yo no quiero que usted pase desapercibido. Si usted le quiere poner nombre al tema, es testifique con libertad lo que Dios ha hecho en su vida. Así como este ciego con libertad no tuvo temor que lo expulsaran, él dijo, yo siendo ciego, ahora puedo ver. Ahora usted, siendo un pecador y por haber aceptado a Cristo, usted puede decir, ahora soy libre de toda culpa de pecado, ahora puedo con libertad vivir y disfrutar el tiempo de vida que me queda. Manteniéndonos unidos, orando unos por los otros, vamos a llegar a la meta final. No está fácil en este tiempo. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. Y dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo lo estoy viviendo en carne propia. Hay muchos hermanos que se han alejado. No quieren tener una relación de hermanos, de amigos.
tienen temor a ser corregidos por estar conduciéndose mal. Y déjenme decirle que nosotros como mensajeros siempre estaremos diciéndole al pecador que se arrepienta, a aquel que está desanimado, e invitarlo a que venga otra vez, que se arrepienta, que en Cristo hay perdón. Pero muchos se alejan por ese temor a ser exhortados, a ser corregidos. Pero Dios que nos ayude a seguir adelante. Yo quise compartir esto porque me bendice mucho estos dos relatos, del que compartí ayer del paralítico que estaba en el estanque de Betesda, ahora este paralítico que está en este ciego que fue llevado para que fuese una persona que pudiera anunciar con libertad que Jesús lo había sanado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la salvación. Gracias por tu palabra que me has dado en este día. Gracias por el milagro que has hecho en mi vida de darme la visión, de darme la vista, pues antes era ciego, ahora puedo ver. Y te pido por aquellos que aún todavía siguen con esa ceguera espiritual, que les puedas dar la oportunidad de que puedan ver lo precioso que es entender tu palabra con el discernimiento espiritual que tú das. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bueno eres, Padre. Amén y amén. Bueno, si usted puede compartir con alguien la transmisión, yo le recomiendo que lo haga. Será una bendición poder hacer partícipe a otros de la bendición que Dios nos ha dado en este día. Que le vaya bien en todo lo que emprenda y que pueda usted disfrutar este fin de semana. Gloria al Señor.